Francisco Kovacs, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Un placer para mí estar también acompañado. Aprendiendo a ser padres, nos presentas un manual de consulta para, como explicas, formar adultos libres, responsables, resolutivos, estables emocionalmente, entre otras cosas. Y para ello en el libro podemos ver el estudio que haces sobre el desarrollo de las diferentes etapas de los niños. Cuéntanos un poco, Francisco. Así es, cuando un niño nace, tiene todas las potencialidades posibles gracias al que su código genético permite. Sin embargo, si no se desarrollan en los momentos apropiados, es muy difícil desarrollarlas más tarde. En el fondo es un concepto parecido al de una semilla. La semilla tiene en sus genes la información necesaria para dar excelentes frutos, pero si no se riega a tiempo o se empieza a regar y luego se deja morir, esa potencialidad se pierde para siempre. Con un niño sucede igual, con el matiz de que el cerebro es mucho más complejo y las posibilidades mucho más amplias. Por eso no podemos dejar que eso suceda. Los padres somos los principales actores, ¿no? En el proceso de educación y formación de nuestros hijos. Dices, si usted no educa a su hijo, nadie lo hará. Eso es evidente. Es decir, un niño hoy en día está sometido a muchas influencias externas. Los amigos, las redes sociales, los medios de comunicación, quienes pretenden adoctrinarlos, quienes pretenden convertirlos en clientes fieles para toda su vida, etc. En todo ese entorno, yo creo que es sensato asumir que nadie tiene un interés tan honrado y tan profundo en que las cosas vayan bien como sus padres. Y luego, por otra parte, los niños están diseñados para aprender esencialmente por imitación. Los padres son los referentes de los niños. Quieran o no, van a ser la referencia. Mejor saberlo, asumirlo y actuar en consecuencia. Pueden ser referentes positivos o pueden ser referentes perjudiciales, solo depende de ellos. Uno de los problemas adicionales es que a mi manera de ver en educación, todo el mundo opina, con o sin fundamento, con o sin sinceridad, pero todo el mundo da ideas. Entonces, frente a tal selva de desconcierto, es muy fácil que los padres tengan la sensación de que no hay nada que hacer o todo lo que se haga estará mal, ¿no? Yo creo que en este contexto conviene utilizar la ciencia como guía de referencia, esencialmente definir cómo se desarrolla biológicamente un niño y especialmente su cerebro, para definir qué merece la pena hacer en cada fase para permitir que se desarrolle tal como sus genes lo permiten. Y en ese sentido también dices que educar requiere afecto, esfuerzo y constancia, ¿no? Pero también tiempo, ¿no, Francisco? Porque ¿qué hacemos en esta sociedad donde el tiempo es un bien escaso, Mm. incluso para la crianza de nuestros hijos? Bueno, eso es cierto ahora, pero ha sido así siempre. Es decir, recordemos hace 100 años la vida de los hijos de los militares destinados en otros sitios, pueden estar meses sin ver a sus padres, o los marinos. Realmente lo que importa es la calidad más que la cantidad. Yo creo que hoy en día la falta de tiempo, además de ser un problema, es perjudicial esencialmente por el complejo que genera entre los padres, ¿no? Que tienen la tendencia, o pueden tenerla, de ya que estoy poco tiempo, cuando esté con él le voy a dar todo lo que quiera, lo voy a mimar, nunca lo voy a reprimir, es decir, no voy a hacer de padres. Eso es justo lo que no hay que hacer. Lo que sí hay que hacer es actuar de padres, lo cual significa ser referentes, lo cual significa encauzar el comportamiento de los niños, fomentando lo beneficioso para ellos y reprimiendo lo que es perjudicial para ellos, ¿no? El objetivo de la educación no es ser simpático con el niño ahora. Dices que los padres no son, tus padres no es tu amigo, no es tu colega, ¿no? Bueno, es que en la educación de un niño los amigos tienen un papel muy importante y los padres uno, a mi manera de ver, más importante, pero distinto. Si los padres quieren comportarse como amigos, dejan a sus hijos huérfanos, ¿no? Los padres tienen que ser padres. Y otra cosa es que cuando sean adultos tengan además una relación de mayor confianza, pero nunca la que tendrán con un amiguete. Son los padres. Y mejor que lo asuman desde un principio. Mira, educar conlleva esencialmente tres cosas. Por una parte, desde el punto de vista puramente biológico, fomentar o permitir, no, no solo permitir, permitir y fomentar que se establezcan el mayor número de potencialidades y de conexiones cerebrales en un niño a lo largo de su desarrollo. En segundo lugar, rodearle de afecto y enseñarle a percibir y transmitirlo. Y por otra parte, darle un modelo que pueda imitar. Los humanos estamos diseñados, como los simios, para aprender por imitación. Es mucho más fácil aprender cualquier cosa
con el maestro al lado enseñándonos cómo se hace, que leyendo un libro e imaginándolo. Estamos diseñados y durante miles de años hemos aprendido así. Los niños se van a fijar en sus padres siempre como los referencia. Hagamos que sea para bien. ¿Cuál es el método, en tu opinión, el método educativo adecuado, ¿no? Porque también dices que hay demasiadas opiniones, lo comentabas con anterioridad en el campo educativo, un campo donde todo el mundo opina, en tus palabras. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo escogemos? Pues mira, aquí mi enfoque como investigador médico pues se nota. A mi manera de ver, todo el mundo tiene opiniones y las opiniones merece la pena escucharlas solo por cortesía. Es decir, valen tanto como su fundamento o, sobre todo, como las pruebas de su éxito o fracaso, o del éxito o fracaso de las medidas que se adoptan con esa base. Pongamos un ejemplo. Cuando hace 40 años apareció, más o menos, apareció la LOCSE, en su día ya me pronuncié diciendo que eso me parecía una locura por los conceptos que transmitía y la manera de transmitirlos. Bien. Se hizo, los resultados han sido pésimos, han pasado 40 años, gobierno de todos los colores, la situación sigue igual, si no peor, y cada año los exámenes comparativos internacionales demuestran que el sistema educativo español es un fracaso y va peor. Entonces, claro, con mentalidad de médico, tenemos a un paciente, le aplicamos un tratamiento que hace que el paciente empeore, tal como era previsible que iba a suceder, y lo mantenemos o lo intensificamos, no es una buena conducta. Es decir, si los médicos nos comportáramos así, los cadáveres llenarían las calles, ¿no? ¿Por qué en el ámbito educativo se hace? ¿Por qué se consiente cuando realmente es la prioridad más importante de una sociedad? Yo personalmente soy médico y la mayor parte de lo que he escrito en mi vida han sido artículos sobre estudios científicos que hemos hecho. Sin embargo, personalmente, creo que lo determinante de lo que va a ser España dentro de 40 años será lo que determine la educación, es decir, cómo eduquemos ahora a los niños que en el futuro van a ser los adultos a cargo de esa sociedad, ¿no? Por lo tanto, colectivamente yo creo que es la principal prioridad y sin embargo permitimos que, con perdón, una banda de indocumentados cada cierto tiempo venga con una idea peregrina, se aplique, perjudique a generaciones enteras de niños y nadie hace nada. De tal manera que ante ese enfoque, mi análisis personal fue, tenemos dos opciones. Una opción es la fe. Confiemos que de repente vendrá un nuevo líder que cambiará las cosas y será el redentor y arreglará que de repente la educación empiece a funcionar, cambie los sistemas que han demostrado conducir al fracaso, se enfrenta a todos los intereses creados hoy en día existentes para que la situación siga así y vencerá. Que es una actitud muy loable y a mi manera de ver estupenda. Y intentemos colectivamente que así sea. Pero mientras tanto sobrevivamos. Es decir, con independencia de esa fe genérica en que alguien va a cambiar las cosas, a corto plazo yo creo que es sensato pensar en ¿y yo qué puedo hacer en mi casa para que mis hijos estén bien educados? Hasta que llegue el Redentor, ¿no? Ese es el enfoque del libro. Es decir, hoy en día la ciencia aporta datos contrastados. Datos contrastados que dan lugar a técnicas de educación que cuando se han aplicado funcionan. Apliquemos otras. Y eso es esencialmente la primera parte del libro. La segunda parte del libro es, ¿vale? Lo hemos hecho y aparece un adolescente bien educado, con un concepto claro, con todas las conexiones cerebrales que hemos podido desarrollar en arte, en ciencia, en deporte, etc. Preparado y con unos principios sólidos que le hemos transmitido, un criterio fundamentado que hemos facilitado que desarrollara él sin imponérselo a nosotros, pero le hemos dado el alimento necesario para hacerlo y sale a la calle. Y sale a una calle en la que ve que el niño que aprueba y que suspende pasa al curso siguiente exactamente igual. Es la antimeritocracia. El concepto de la justicia o la verdad es el que es. El concepto de el respeto a la palabra dada, incluso en los responsables más importantes del país, no es la virtud más recompensada por los votantes. No, puede tener legítimamente la sensación de que la educación que ha recibido ha sido un compendio de principios obsoletos, que hoy en día nadie aplica, y que si él intenta aplicar, va a estar en una situación de desventaja competitiva. Es necesario prepararle para vivir en un mundo
que probablemente sea bastante más incierto del que hemos vivido los padres y los abuelos, en el que es muy difícil predecir las capacidades que necesitará y justamente por eso hay que desarrollar todas las que sean posibles, y en las que lo deseable es que viva la vida de un hombre o una mujer libre y digno, es decir, libre para poder decidir lo que quiera en cada momento y digno para poder mantener sus criterios y vivir de acuerdo con sus principios sin necesitar abjurar de ellos y sobrevivir en ese contexto, ¿no? El libro es completísimo, toca muchísimos temas, Francisco. Hay un apartado de temas concretos, ¿no? Por ejemplo, afirmas que el castigo merecido es necesario y no traumatiza, ¿no? Que también ahora en esta época donde vivimos es como, no, al niño no se le castiga, al niño... nos resulta muy difícil encontrar un equilibrio, los padres, entre lo que sí se puede hacer y lo que no. Sí, yo entiendo la libertad de expresión y todo el mundo tiene que poder decir lo que quiera, pero estaría bien que se informara antes, ¿no? Y efectivamente en el mundo de la educación aparecen ideas cada cierto punto, cada cierto tiempo, peregrinas, sin ningún fundamento, pero que se aplican con entusiasmo. Plantear que la educación tiene que desterrar el castigo, no solo es una estupidez, es una irresponsabilidad. Es decir, la educación consiste esencialmente en encauzar los comportamientos y actitudes de los niños. Encauzar significa fomentar las que son beneficiosas para ellos y a la vez erradicar las que son perjudiciales o peligrosas, ¿no? Ah, eso significa premiar algunas actitudes y castigar otras. Y es gracias a esto la humanidad ha prosperado hasta hoy en día, ¿no? Entonces, sin duda, un castigo inmerecido hace tanto daño como un premio inmerecido. Todo tiene que ser merecido, ¿no? El castigo también. Si un niño infringe una norma que conoce y que por lo tanto sabe que le está vedada y la infringe, necesita recibir un castigo. Y un matiz, un castigo no significa despellejarle vivo, significa el castigo que proceda, que puede ser un castigo afectivo, el que sea. Incluso el castigo físico cuando eso es necesario. Y no pasa nada. O sea, si de verdad la humanidad fuera esa especie de plastelina blandita que nos están vendiendo hoy en día, ninguna generación previa a los años 70 habría sobrevivido. Y por cierto, los resultados de esas generaciones castigadas cuando lo merecieron, pues fueron bastante, o sea, el trabajo que hicieron fue bastante mejor que el que parece que están haciendo ahora las generaciones de cristal, mimados, mimados y a los que se les ha transmitido la sensación de que pueden hacer lo que quieran porque son los tiranos de su casa. Eso es una irresponsabilidad. Si se les educa mal, no se quejen después de que los resultados sean malos. Se ha hecho todo para que así sea, ¿no? De la misma forma que en el ejemplo de la horticultura o la relación con otros animales o entre otras personas, las tragedias son tragedias, especialmente cuando son imprevisibles, pero las consecuencias de decisiones planteadas no se deben al azar, son perfectamente predecibles. Si al niño nunca se le transmite la sensación de que tiene unos límites concretos, se le genera problemas que la ciencia ha estudiado muchísimo. Es decir, problemas de todo tipo. Paradójicamente, una de las interpretaciones posibles es, vale, si me han prohibido algo, he infringido la norma y no pasa nada, las normas que me protegen igual tampoco funcionan. No puedo fiarme de mis padres. Si ellos han establecido normas, las infrinjo y no pasa nada, no son de fiar entre nosotros. Probablemente tenga razón. La idea es que lo que se dice se cumple. O sea, si yo niño sé que a esta actitud o a este resultado le corresponde un premio y a esta otra un castigo, tan importante es cumplir lo primero como lo segundo. Intentar criar a un niño como una lechuga espontáneamente y que crezca solo no es una buena idea. Los padres tienen la obligación de encauzar su desarrollo. Hablas también en este libro o ahondas en esa aversión a la competencia y subrayas que no hay que entender competir con ser desalmado, por ejemplo, o incluso lo que decíamos antes de no tener, ¿no?, a nuestros hijos metidos en una especie de burbuja con esa protección igual exagerada en algunos momentos. No, la idea en concepto es que si uno protege a sus hijos durante toda su vida de manera que nunca se tengan que enfrentar a un riesgo, morirán al primero al que se enfrenten cuando los padres ya no estén. La idea es justo la contraria. La idea no es proteger al niño, aunque obviamente en los límites necesarios haya que hacerlo. Pero el objetivo no es protegerlo, es capacitarlo para que él se proteja a sí mismo.
evidentemente, cuanto menor es el niño, más protección externa necesita. Pero el concepto es que tiene que ser él el que sepa defenderse, tiene que ser él el que sepa navegar en un territorio que no siempre va a ser amable y tan bondadoso como el de su casa. Tiene que aprender a sobrevivir en un territorio hostil, porque a lo largo de su vida le va a pasar y tiene que estar preparado para hacerlo. Y tiene que estar preparado para hacerlo cumpliendo todos los demás principios que se le hayan inculcado en términos de solidaridad, ayuda a quien lo merece, lealtad, etcétera. No se trata de hundir a los demás, se trata de mejorar uno mismo, ¿no? Vamos a ir terminando, pero es que hay tantos conceptos interesantes. Hablas también del culto a la mediocridad. Mm. Dice, si esforzarse no se premia, pero ser mediocre es recompensado y además resulta más fácil, ¿para qué esforzarse? Evidente, ¿verdad? Pero es que, en el fondo, el sistema educativo puede educar para bien o para mal. Es decir, es perfectamente factible utilizar el sistema educativo en contra del niño. Yo, de niño, cuando daba conciertos de piano, estuve dando conciertos en países del este. Era llamativo el sistema. Era un sistema en el que, en los países comunistas, la idea era que los hijos no eran de los padres, sino del Estado. Con lo cual, el objetivo no era desarrollar adultos libres, con un criterio propio y capaces de sobrevivir en un entorno difícil. Era crear perfectos adeptos al sistema que actuaran como tontos útiles para el sistema que les esclavizaba. De tal forma, tenían que estar dispuestos a denunciar a sus padres o a sus hermanos si veían alguna desviación ideológica o se atrevían a decir en voz alta que no había comida porque el sistema comunista no funcionaba. Ah, de la misma forma que se puede educar para mal, se puede educar para bien. En el fondo es responsabilidad de los padres decidir cómo quieren educar a sus hijos. Una de las cosas que se hace al principio de este libro es fijar los objetivos que el método que aquí se expone persigue. Son esencialmente hacer niños libres, felices, dignos y capaces de mantenerse a sí mismos y contribuir al progreso de sus coetáneos. No quiero dejar pasar la oportunidad de decir a los futuros lectores que tienes una sección muy extensa que habla de la televisión, de los ordenadores, de las redes sociales, de la inteligencia Artificial. artificial. Que realmente los niños que hoy en día son niños van a vivir unos tiempos en los que confluyen muchas cosas para convertirlos en tiempos más difíciles de predecir que los de sus padres o sus abuelos, ¿no? Uno de ellos es el desarrollo tecnológico. Es verdad que también cuando apareció el teléfono las cosas cambiaron y de repente aprendimos, por prueba y error, a utilizar las partes positivas y beneficiosas del teléfono sin caer en las estafas telefónicas. Hoy en día nadie daría los datos de su cuenta bancaria por teléfono a alguien que desconociera. Pero hay que aprender a hacerlo. Con la inteligencia artificial, con las redes sociales, es lo mismo. Aportan muchos elementos que pueden ser útiles y beneficiosos, pero también exponen a riesgos que son igual de grandes que sus ventajas. Lo ideal es aprender a sacar de cada innovación tecnológica todo lo bueno que aporta sin sufrir lo malo, ¿no? Las tecnologías solo son medios, es decir, como las armas o la energía nuclear, pueden servir para salvar vidas o para destruir vidas, depende de cómo se usen. Todas las tecnologías son así. Un martillo no tiene voluntad propia. Que lo utilicemos para construir o para matar a alguien solo depende de la habilidad y la intención de quien lo usa, ¿no? Y ya para cerrar, el resumen de todo esto podría ser educación, ¿no? Para preparar a nuestros hijos ante estos tiempos inciertos. Sin duda, ese es el objetivo. Muchísimas gracias, un placer tenerte con Ha sido un nosotros. placer para mí. Muchas gracias.